Siempre el tema de las células madre representa un enigma para los que estamos empezando a conocer y a reconocer cómo va a marcar esto a la medicina en el presente y para el futuro. Estoy con el doctor John Hunt. Él es director del Centro Británico de Ingeniería de Tejidos. John, thank you very much for being here in this interview. Y también está conmigo el doctor Roberto Valencia, que es fundador y presidente de la Comisión Científica de la Asociación Dental Mexicana, que es una federación. Y muchas gracias también, doctor, por estar aquí con nosotros. Dr. Hunt, how is the medicine evolving with the stem cells in the dental level? What is the difference between a stem cell in a dental level or in a spinal cord, for example? ¿Qué diferencia hay entre una célula madre en los dientes o, por ejemplo, en la espina dorsal? The subtle differences between the different La sutil diferencia entre una y la otra es places where we might get stem cells from. Es de dónde sacamos el tipo de célula madre. That's not the crucial question. Esa no es realmente la cuestión crucial de este asunto. The real excitement about this is that there are stem cells. Lo emocionante de todo esto es que hay células madre in human adults that we can use as future medicines. En adultos mayores, en adultos que pudieran ser utilizadas el día de mañana de otra manera. Does a stem cell is worth the while to reconstruct, to rebuild tissue? Yes, we know already stem cells naturally regenerate and repair a body, a human body. Lo que ya sabemos es que las células madre, de manera natural, sí rehacen y sí reconstituyen a un cuerpo humano. So that means, in the first place, that the average lifetime of society is going to grow dramatically in the future. Esto quiere decir que, por ejemplo, el promedio de vida de las sociedades va a crecer de una manera impresionante en el futuro. Is that right? Yeah, that's a fact, but that's not related to stem cells. Eso es cierto, pero no está relacionado con las células madre. Why not? That's related to our fantastic advances in medicine. People live longer. Esto está también relacionado con fantásticos avances en la medicina porque hoy la gente vive más tiempo. Also, people's lifestyles are better and we now live longer as a species. Y también los estilos de vida están cambiando y estamos viviendo más como especie. The excitement with stem cells. Lo interesante de las células madre es que nobody wants to live longer if they're sick. No, without quality of life. Quality of life. O sea, nadie quiere vivir más sin una calidad de vida. Y entonces ahí es en donde las células madre intervienen. So as we live longer, mientras que vivimos más, and the diseases that would normally kill us, y las enfermedades que naturalmente nos matarían, they don't kill us, no nos matan, so we live longer, entonces vivimos más tiempo, and we wear out, pero nos desgastamos. so we have bones that need fixing, entonces tenemos and knees that need fixing, huesos que se van desgastando, cartílagos que se van desgastando, coyunturas que se van desgastando, y ahí the stem cells do the work. Ahí las células madre hacen su trabajo. The excitement is that we know that these stem cells exist in adults and they naturally do that repair. Entonces sabemos que las células madre existen en los adultos y que naturalmente harían esa reparación. And we've identified places like the tooth. Y hemos identificado elementos como por ejemplo los dientes, where you take the stem cells where from. We can get those cells that will do that for us. Desde donde podemos sacar esas células madre de los dientes. I'm touching one right now. Yeah, you are. En donde podemos sacar esas células madre de las que podríamos entonces generar tissue. Tissue. Is that it? To create tissue. We could create what out of the stem cells? ¿Qué podríamos crear de estas células madre that we take out of the teeth? Many different types of tissue. Muchos diferentes tipos de tejido. That's right. So
We have proven we can make many different types of tissue. Hemos probado que podemos hacer diferentes formas de muscle. We can make skeletal muscle, yes. Podemos ser Músculo esqueletal. músculo Esquelético, sí. esquelético. Yeah. Es un tipo de... Can you design a heart? ¿Puedes diseñar un corazón? There's a big step from making bone Es un paso muy grande entre hacer hueso, bone, to making a whole organ like a heart. y hacer, por ejemplo, un órgano completo como el corazón. Yeah, you could compare this to making a tire or Es- the entire car. Es tanto como comparar hacer una llanta con el coche completo, which is, big. It's complex. es muy complejo. But is this the starting point to eventually make the car? Ese sería el punto, digamos, de partida para eventualmente hacer el coche completo aparte de la llanta. I think the science will give you, the patient, the cells to build the car yourself. We won't build the car. Esto querrá decir que la ciencia te dará los elementos para que hagas el coche completo, pero tú, nosotros no estaríamos construyendo el coche completo. So, I imagine that, for example, in the future, I could have a bank of organs. That's what people says, no, all the time. That you can grab a liver or a heart or what have you, whatever. Is that feasible in the future? Yo me imagino que en el futuro, por ejemplo, habría bancos de órganos, ¿no? En donde tomaras un hígado y tomaras un corazón o lo que sea. ¿Eso sería factible in the future? No. No. Financially, no. Financially not, No. and technically, Technically, that's conceivable, and theoretically, that's possible. financieramente dice que no sería posible, pero que desde el punto de vista científico, tecnológico, it would be. So eventually, financially, it also would be, no? In the future. No, this is billions and billions of dollars. No, US. but what about in 100 years? Hoy, por ejemplo, sí sería financieramente algo a lo mejor no viable, pero a lo mejor en 100 años, let me be optimistic, ¿no? I think you have to be realistic. Te digo, déjame ser optimista, dice, bueno, pues tienes que ser realista, financieramente es imposible hacer algo así. I don't like the concept of not possible in science. No, but your scenario where we will have a organ bank, Sí, pero por ejemplo, tu escenario en donde tendríamos un banco de órganos, that's not the way we will solve this. no es como lo vamos a solucionar. Then, how would we? We will have cell banks where we can create those organs. Okay. We don't need to bank the organ, that's... So I don't need to have the organ, to have the tissue, and that's it. No? You need the cells to make the tissue. The cells to make, and eventually have the organ. Eventually. The cost to keep the cells is low, and you can keep the cells safe and alive for a very long time. So I don't have to have a heart in a locker, No. but only the stem cells. The heart in the locker. Ahí está, por ejemplo, dice, además es muy inteligente lo que dice, es mucho más fácil guardar a las células madre y que cuando necesites te hagan el órgano. Ay, sí, ahora sí ya estamos entendiendo. Aquí en inglés, una cosa es eso y otra cosa es que guardes el órgano para que cuando lo necesites lo tengas. ¿Para qué guardas el órgano? Mejor guardas las células madre. What you're telling me is, let's just keep the stem cells and forget about the organ right now. Don't forget about the organ, but the organ's high maintenance. It's high maintenance and high cost. As soon as you have it, it costs a lot O sea, of money. dice, por ejemplo, si haces un órgano y lo vas a guardar hasta que lo uses, pues imagínate el costo de mantenimiento de tener al órgano, mientras que the stem cells, they only need what, low temperature and that's it. You can preserve the stem cells. Dice, You tú can freeze them. puedes preservar a las células madre, pues nada más con temperaturas muy bajas and that's it. It's cheap. It's cheap. It's a very economical way to have that future potential. Es una forma muy económica de tener ese futuro potencial. So, it is thinkable that eventually I could have an organ out of the stem cells that I keep. Yes. So you give me a chance. Everyone has a chance with this. If you do the whole organ, very few people have a chance with that. Si haces el órgano completo, ya I understood, ¿eh? O sea, lo que me está diciendo es,
pues no quieras el órgano, ten las células madre y cuando quieras algo, pues entonces úsalo para lo que necesites. A brain. All of it, or just parts of it? It does lots of different things. Pero I could reproduce a brain. ¿Podría yo reproducir un cerebro? What, in your 100-year scenario? Or Yes. it's possible. Si tu escenario es dentro de 100 años, sí, a lo mejor podríamos reproducir un cerebro. More realistically, Pero si somos realistas, dice, there are things like Alzheimer's and Parkinson's disease hay por ejemplo Alzheimer y Parkinson, that you only need a particular type of brain que cell. solo necesitarías un particular tipo de célula cerebral, and then we could fix it, y lo podríamos arreglar. We would like to inject that population Podríamos inyectar esa población de células madre and maybe ultimately fix it, but if we just alleviated the symptoms, okay. that would also be fantastic. Beautiful. Can you imagine if I remember something I didn't remind? I'd be happy with that. That would be lovely. Dice, mira, si tienes un Alzheimer o tienes un Parkinson, a lo mejor no te lo arreglo, pero te lo compongo de tal manera que no, I don't have the flicking and the shakes and the lack of memory and all of a sudden That's right. I wouldn't recognize my wife. Can you imagine? Can I fake it? That's going to get you in serious trouble. Not if I demonstrate that I have Alzheimer, ¿no? We'd have to maybe. Digo, a lo mejor hasta se me olvida mi vieja, ¿no? Dice, bueno, si logras demostrar que tienes Alzheimer, a lo mejor no te tienes que meter en tantas broncas, pero por lo pronto, that could be alleviated now or eventually.